Lección. Mucho me había costado, y cuando digo mucho me refiero a todo: tiempo, dinero y esfuerzo. Pero por fin estaba en el lugar que había deseado desde niño. Poder codearme con la gente más opulenta de mi país había sido lo único en lo que había pensado en los últimos años. Y al fin estaba allí, en la casa de uno de ellos. Conversábamos de comercio, de milicia. No faltaba quien opinaba sobre el Imperio Romano que nos tenía bajo dominio. De repente se hizo un silencio. El grupo de fariseos estaba llegando. Todos los respetábamos, pues eran los líderes religiosos de un sector muy representativo de nuestro pueblo. Tomaron sus asientos y después de un tiempo, uno de ellos comenzó a hablar. Todos le escuchábamos atentos, creyendo que eran los más sabios de nuestra fe, hasta que puso como ejemplo a alguien que rompía las reglas. Entonces, con sus ojos señaló hacia una mesa donde un hombre, rodeado también de mucha gente, conversaba animadamente. Según alcancé a oír, su nombre era Jesús. Otros fariseos se unieron a la crítica contra aquel hombre. De pronto Jesús se levantó y empezó a hablar. Más de uno desaprobaba negando con la cabeza, pero a mí en lo personal me cautivaban sus palabras. Comencé a preguntarme cuánta razón podía tener. Hablaba con serenidad, pero también con determinación. En un instante, una batalla interior empezó en mí. Él exigía una renuncia radical a lo material y a las estructuras sociales, precisamente las cosas que yo había anhelado toda mi vida, y sin embargo ahora este hombre me atraía poderosamente. Estaba absorto en mis pensamientos cuando un maestro fariseo me interrumpió. ¿Acaso crees a ese hombre? No es más que un soñador. Engaña a la gente. Nosotros debemos levantarnos contra el imperio que nos oprime, y el mensaje de este sujeto no tiene nada que ver con lo que nuestra gente necesita. Lo miré en silencio. Sin duda estaba delante de dos líderes muy distintos. Uno con un lugar seguro, sustentado en un grupo que se alimentaba a sí mismo. El otro, aunque menos conocido, con una autoridad que nadie se atrevía a discutir. Me levanté de la mesa y le dije que quería hablar con el Maestro Jesús. Me fui de allí, bajo la mirada llena de ira de aquel fariseo, dejando atrás un lugar que tanto me había costado alcanzar, pero al cual jamás volvería. Toda esa tarde estuve escuchando al Maestro, y desde entonces me quedé con ellos. Sus palabras tenían la capacidad de transformar a las personas, o al menos a mí sí. 10 años después, el Maestro se ha ido. Yo levanté una posada para extranjeros y para cualquiera que lo necesite, a la orilla de la ruta hacia Jerusalén. Siempre hay allí una mesa con comida para quien desee sentarse. Creo en mi corazón que eso es lo que Él hubiera querido que hiciera con mi riqueza, y aunque ahora mi único tesoro es Él, y anhelo el día en que pueda volver a verlo.